Las declaraciones de ayer del presidente fueron muy polémicas porque dijo que así como se defendía la vida de los militares y de los elementos de la Guardia Nacional, también se defendía la vida de los integrantes de las bandas criminales, refiriéndose concretamente al crimen organizado, porque son humanos. Esto al responder a la corretiza, a un cuestionamiento que se le hizo sobre la corretiza que le pegaron a los integrantes, los integrantes de un cártel en la región allá en Michoacán, pues esta corretiza que le pegaron a los militares, ¿no? en este territorio. Hoy reiteró, pero además defendió los dichos. ¿Qué nos dice realmente el discurso del presidente? Esa es la pregunta de fondo. ¿Cómo debemos de tomarlo? ¿Cómo debemos de interpretarlo? Ese es el tema que hoy ponemos sobre la mesa y saludo con gusto a nuestro director editorial Raúl Frías Lucio y a Víctor Hugo Hernández. Señores, que pasen un excelente fin de semana. Gracias, Magda. A ver, es un tema Hola, Víctor, ¿cómo estás? Te saludo, Raúl, ¿cómo estás? Este video donde vemos a miembros del ejército mexicano huir, escapar, luego y ser correteados por un grupo de civiles armados en camionetas que los corren de esta población de Nueva Italia en el estado de Michoacán, ¿sí? Un video que, bueno, para muchos quizás pudiera parecer gracioso, ¿sí? No. Sin embargo, muestra, Víctor, la tragedia que tenemos en este país, ¿sí? Y tiene muchas visiones. Hoy, claro, el presidente tiene esa gran facilidad de que estas situaciones adversas, situaciones que dejan en evidencia que hay grupos de poder que están en posesión de territorios amplios de este país, ¿sí? Y que son los que mandan, son los que toman las decisiones, ¿sí? Tiene siempre una salida pues con dichos, dicharachero, con situaciones donde dice que también, como ya lo dijo Magda, se defiende la vida de los ciudadanos y también la vida de los delincuentes, ¿sí? Pero tiene muchas connotaciones esto que dice el presidente para tratar de evadir la responsabilidad que tiene él y los altos mandos del ejército mexicano de mandar a un pequeño grupo del ejército mexicano, 10, 12, no sé cuántos sean en esta camioneta, sí, o en esas camionetas del ejército, huyendo de los criminales, estos criminales armados en camionetas civiles. Sí, y esto de alguna forma deja en evidencia esas malas decisiones que luego se tratan de convertir en oportunidad para quedar bien con los simpatizantes del presidente López Obrador. Y este es el clásico ejemplo, así como fue el tema de Ovidio allá en Culiacán, donde un operativo militar, sí, ellos trataron o quisieron detener a Ovidio, aquí mandan a un grupo pequeño de miembros del ejército a ver unos laboratorios supuestamente clandestinos y los exponen a esto. ¿Por qué? No se utilizó la inteligencia para poder haber mandado un número suficiente de elementos del ejército, que no poner en riesgo la vida de estos miembros del ejército, de las Fuerzas Armadas, ni de nadie. Si están superados los malos con una buena cantidad de miembros de la Guardia Nacional del Ejército, no habría este tipo de hechos vergonzosos y que nos pone en una situación de vulnerabilidad a los ciudadanos cuando el discurso presidencial es que aquí defendemos la vida y eso es lo más importante. Ahora tiene sentido eso de abrazos, no balazos, Víctor. Raúl, varias lecturas también de mi parte. No es la primera vez que el ejército mexicano se ve en una situación tan embarazosa y penosa como esta, en la que vemos a través de los videos que ahora son tan populares porque prácticamente todo el mundo puede documentar un hecho de esta naturaleza. Ellos mismos se grabaron, fueron ellos mismos los que se grabaron. Las situaciones penosas en las que se pone a nuestro ejército, un ejército otrora orgulloso, digno, un ejército que merece todo nuestro reconocimiento y que ante la opinión pública, aún y con todo, sigue estando bien acreditado. ¿Será porque es un ejército emanado del pueblo? ¿Será porque es un ejército que sabe transmitir el sentido de la disciplina, pero que se ve en una situación terriblemente incómoda ante lo que yo veo como una falta de claridad en lo que es la política y la estrategia del gobierno federal para enfrentar la inseguridad?
Por un lado, se habla de la contención, se habla de los abrazos, de los no balazos, de los no enfrentamientos. Se presume que ya no es un ejército represor, que ya no es un ejército que termine con vidas. Pero por otro lado también, la misma formación, la misma condición del ejército mexicano que está hecho para eso, para repeler, para enfrentar. No son policías, son personal militar que está fogueado y está formado en la disciplina de la guerra, del combate. Por eso resulta muy ambivalente esta política, esta estrategia, porque pone al ejército en una situación tremendamente difícil. Por un lado, tener que contener y comportarse, como dice el presidente, tuvieron la madurez y la inteligencia para no enfrentar y crear una matazón. Ese es el discurso que nos da el presidente, y que después usó la inteligencia y se regresó en fin, discurso. Pero por un lado también estás viendo cómo a veces nuestros propios soldados se ven emproblemados cuando matan a civiles en retenes, porque un civil no supo respetar el retén y el soldado siguió simplemente su disciplina y su formación. Entonces se encuentran en una situación francamente complicada, porque por un lado les piden, sean policías, pero sigan su formación de militares y obedezcan su instinto. ¿Qué situación tan complicada y lamentable para nuestro ejército, Raúl? Sí, totalmente de acuerdo contigo. Me parece que el presidente, como siempre, acomoda las cosas y felicita al ejército por haber actuado con inteligencia, haber evitado una masacre. Pero ¿no hubiera sido mejor felicitarlos? Sí, porque hicieron un buen operativo suficiente, inteligente para poder combatir al crimen organizado que afecta a la sociedad entera. Los datos son contundentes, Víctor, y a pesar de que reconocemos que hay una disminución en los últimos años del número de homicidios dolosos que se cometen en este país, pero sigue siendo altísimo. Mira, te doy datos, nada más. En los primeros 3 años de gobierno del presidente Felipe Calderón, sí, se cometieron directamente en ese primer trimestre, déjame, aquí lo tengo, gracias, sí, se cometieron 36 asesinatos por día. 36 asesinatos por día durante los primeros 3 años del sexenio de Calderón. Luego, con Peña Nieto, se cometieron 45 homicidios por día en los primeros 3 años del presidente Calderón. Y con López Obrador, en los primeros 3 años, se han cometido 82 homicidios por día. Si nos vamos a las cifras, digamos, de expedientes, porque hubo cambio de cómo se contaban los muertos, suponiendo que las cifras son reales, suponiendo que las cifras que nos están dando son reales. En el sexenio, los primeros 3 años de Felipe Calderón, 39,000 muertos en México. Con Peña Nieto, 49,000. Y con el trienio, los primeros 3 años de López Obrador, 89,000. Es decir, tenemos en México el principal problema que hay, Víctor, no tengo la menor duda, el principal problema que tenemos en México es la violencia y la falta de Estado de Derecho. No hay Estado de Derecho y hay una gran impunidad. Y además, Raúl, también una visión y definición muy encontrada de lo que se puede considerar un delincuente. El presidente o el gobierno ve a los delincuentes como parte de la sociedad a la que hay que de algún modo también proteger y tolerar. La pregunta es, ¿realmente es una definición correcta? Cuando vemos delincuentes o personajes que llegan a las más terribles infamias y a los actos más criminales que uno puede imaginar y concebir en este país. Antes de hablar de eso, tal vez deberíamos de hablar, bueno, de programas de reinserción, es cierto, de programas de tregua, tal vez, de invitación a la reinserción, a la vida social, de arrepentimiento, y bueno, tratar de componer esto en la medida de lo posible, pero sí darle batalla a quienes hay que darles batalla, que nos están creando terror, nos están creando muertes, están creando lugares del país que se habla del 30-35% del país que prácticamente está atrapado ya y donde existen gobiernos paralelos que son los de ellos. En fin, problemas de estrategia. Mira, hay datos adicionales, ¿sí? La misma autoridad señala que de cada 10 personas que son asesinadas, 8
son producto del crimen organizado, es decir, de las bandas. Sí, entonces, a ver, no se puede ser condescendiente, y aunque el presidente es un experto de alguna forma en llevar esa narrativa a este asunto, con quien está asesinando, está matando, está violando el Estado de Derecho. ¿Y qué es lo que sucede? Esto que estamos viendo, estos estados paralelos, en donde por un lado tenemos un gobierno que cada día se hace más chico en su capacidad, mientras que el crimen organizado cada día se hace más grande y poderoso. Y esto, desde luego, pues trae consecuencias, costo en los servicios, costo en los productos, claro. como lo estamos viendo, aguacate, limón, sí, los tráileres los vemos en las carreteras, tienen que traer escolta para que no sean robados, para que no sean asaltados. Las personas y los ciudadanos tenemos que invertir dinero para poder estar mejor, más seguros en nuestras propias casas, comprar alarmas, comprar barrotes, comprar bats para poderte defender por el tema de la prohibición de armas de fuego. Todo esto de alguna forma sí tiene costos para la sociedad, se acaba la tranquilidad, se acaba la inversión, en fin, y esto simplemente pareciera que para el actual gobierno el tema de la inseguridad, de la violencia, es como un pasaje donde tenemos que defender también a quienes están dañando a la sociedad. Encuentro ese mensaje muy contradictorio, poco claro respecto al tema de la estrategia, pero lo más importante, Víctor, es que los datos, la evidencia que estoy presentando con los números del mismo gobierno, ¿sí? Esta estrategia de abrazos no balazos, sí, no ha funcionado en esos primeros 3 años y medio del presidente López Obrador, y sí tenemos, sí reconocemos una pequeña disminución respecto al 2019, respecto a lo que tenemos este primer trimestre de este 2022, pero es insuficiente. El número de personas que mueren diariamente en forma violenta en México, más de 80, ese es el promedio, me parece sumamente alto. Mucho más que muchos países con conflictos bélicos. Tolerancia y permisividad ante una situación que francamente nos ha rebasado, Raúl, y que nos tiene a gran parte de la población en México. Ahí están las estadísticas: 6 de cada 10 mexicanos se sienten inseguros, 7 de cada 10 mexicanos no se sienten seguros de salir en la noche de sus casas. Esa es la verdadera realidad. El Estado olvida que es el principal objetivo, el número 1, darnos tranquilidad y seguridad. Y no lo está dando, Raúl. Yo creo que hay un gran fracaso. No lo está dando, y lamentablemente, bueno, estos ejemplos, sí, que avergüenzan a la misma institución del Ejército Mexicano, que hoy pareciera que desde la visión del gobierno, como los tienen tantas actividades de albañiles, de seguridad, de repartir vacunas y de todas las actividades que se les ha asignado, administran puertos, administran aeropuertos, si construyen Tren Maya, a ver, es una fuerza de mucha valía para el país, pero lamentablemente su función principal sería la de respaldar las instituciones de seguridad, claro, para que los ciudadanos tengamos mejor calidad de vida y mejor seguridad. Y a eso no lo estamos, no lo están haciendo. El problema, Raúl, es que también ese respaldo que tú hablas, que se debía de dar a instituciones de seguridad que han sido desmanteladas. Las policías municipales, sin las policías estatales, las han dejado sin recursos, sin mística, sin vocación, y son los que realmente deberían estar en este momento en el frente protegiendo al ciudadano común. Totalmente de acuerdo. Víctor, ya es viernes. Viernes, por suerte, Raúl. Que descanses y